La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La muerte a todos nos alcanza y tras ella, a lo largo de la historia, muchos han intentado pasar a la posteridad levantando una morada que fuese eterna, una tumba que sirviese como lugar de descanso final, pero también como monumento conmemorativo que reflejase la vida y el poder de aquellos que yacen en su interior. Algunas tumbas, por su magnificencia, su significado histórico o las figuras que albergan, se han convertido en lugares de peregrinación, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Una de esas tumbas emblemáticas es la de Ramsés II, el faraón más poderoso del antiguo Egipto. Su tumba, ubicada en el Valle de los Reyes, es un complejo laberíntico de cámaras y pasillos decorados con relieves y pinturas que narran las hazañas del faraón y de su viaje al más allá. Aunque saqueada en la antigüedad, la tumba de Ramsés II aún conserva parte de su grandeza original, testimonio del poder y la gloria de este legendario gobernante. En la antigua Persia, la tumba de Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida, se alza en Pasagarda y es una estructura sencilla y austera de piedra que contrasta con la magnificencia de otros monumentos funerarios. Sin embargo, su importancia radica en el legado del rey Ciro, que liberó a los judíos del exilio en Babilonia y es recordado por su respeto a las diferentes culturas y religiones de su imperio. Ese imperio de Ciro pasó a mejor vida cuando un joven macedonio, Alejandro Magno, lo conquistó, levantando sobre él el mayor imperio que había existido hasta la fecha. Pero su tumba es uno de los mayores misterios de la arqueología. A pesar de numerosas búsquedas, su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Se cree que fue enterrado en Alejandría, en Egipto, pero la ciudad ha sufrido numerosas transformaciones desde entonces, lo que dificulta su localización. El descubrimiento de la tumba de Alejandro Magno sin duda arrojaría luz sobre la vida y la muerte de una de las figuras más influyentes de la historia. Más a poniente, en Roma, el mausoleo de Augusto se erigió como un imponente monumento funerario para el primer emperador romano. Construido cerca del campo de Marte, junto al río Tíber, el mausoleo era una estructura circular colosal con una estatua de Augusto en su cima. Aunque hoy en ruinas, el mausoleo de Augusto sigue siendo un recordatorio del poderío del Imperio Romano y de la ambición de sus gobernantes. Otro emperador romano cuya tumba ha dejado huella es la Trajano. Su columna monumental, erigida en el foro que él mismo construyó, el foro de Trajano, conmemora sus victorias en la Dacia. En su base se encontraba una cámara funeraria que albergaba las cenizas del emperador y de su esposa, Pompeya Plotina. La columna de Trajano, con sus relieves que narran las campañas militares en Dacia, es una obra maestra del arte romano y un testimonio de la grandeza del imperio. Los reyes cristianos no quisieron ser menos. En España, la tumba de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, se encuentra en la Catedral de Sevilla. Canonizado por la Iglesia Católica, Fernando III fue un rey guerrero que reconquistó gran parte de la actual Andalucía. Su tumba, un magnífico sepulcro gótico, es un importante lugar de peregrinación y un símbolo de la reconquista cristiana. Su hijo Alfonso X el Sabio tiene dos tumbas, una en la Catedral de Sevilla y otra en la de Murcia. Sus entrañas están en Murcia, mientras que el resto se encuentra en Sevilla. Siglos más tarde, Felipe II decidió construir un gran panteón real bajo el altar del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el que reposan los restos de casi todos los reyes de España. Como podemos ver, cada tumba tiene su propia historia, que cuenta a menudo la del difunto y la de la época que le tocó vivir. Hoy en la Contrahistoria, de la mano de Carlos Pérez Simancas, vamos a recordar unas cuantas. Unas son muy famosas y otras desconocidas, pero todas con una historia interesante que contar. Aprovechando que hoy es el Día de Todos los Santos, este programa se emite por primera vez el día 1 de noviembre y esa es la razón por la cual me propuso Carlos Pérez Simancas, pues hará cosa de 15 días. Carlos es una persona muy pero que muy previsora. Me dijo, ¿qué te parece que para el 1 de noviembre hagamos esto? Me propuso el tema y me pareció al principio curioso. Me dijo, ¿qué te parece que hablemos de tumbas? Digo, ¿cómo de tumbas? ¿Tú crees que eso da para una contrahistoria? Y ya me dio una explicación, me lo amplió y me dijo, oye, que tumbas famosas hay un montón.
Y claro, ya me quedé pensativo un momento y dije, pues claro que hay un montón, pero un montón, muchísimas. En la introducción os he hablado de algunas, pues desde el Valle de los Reyes, en Egipto, frente a la antigua ciudad de Tebas, a la del Ciro el Grande, pasando por la columna Trajana o el propio Panteón Real de San Lorenzo del Escorial, que no deja de ser un cementerio subterráneo bajo el altar del monasterio en el que reposan los restos de buena parte de los reyes de España. No todos, hay unos que no han sido enterrados allí, porque ya sea por Felipe V, por ejemplo, que está en la granja de San Ildefonso, Fernando VI, que está en las Salesas de Madrid, o Amadeo I, que reinó durante solo un par de años, pero el resto, desde Carlos I hasta Carlos V, vamos, están todos en este panteón. Pero bueno, hay muchísimas tumbas. Carlos se ha preparado una nómina muy, pero que muy nutrida, no sé si nos dará tiempo a tratarlas todas, pero lo suyo es que empecemos primero saludando a Carlos, que es lo mínimo, y luego ya nos pongamos, pues yo creo que podríamos empezar con la de Ramsés II, pero vamos a saludar antes de nada a Carlos. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, espero que te guste este tema tan lúgubre. Me gusta. Y es que lo que vamos a hacer es, pues prácticamente lo que es mi profesión, que es yo soy guía de turismo, así que vamos a hacer un viaje yo creo que por el necroturismo, que es un turismo que en todo lo que es el ámbito anglosajón y nórdico, la gente suele ir a los cementerios, incluso como si fuera pues un parque, ¿no? A pasear y a tener un momento de asueto. Y aquí, en las zonas latinas, en España, en Italia, en Portugal, es verdad que somos muy reticentes hacia todo lo que es la muerte, ¿no? De hecho, imaginen, nuestro cementerio está muy alejado siempre pero también era por un tema de las epidemias en su momento, pero está muy alejado, al igual que, por ejemplo, las residencias ancianas, que siempre las sacamos fuera de las poblaciones. Y es porque nuestro concepto de la muerte es un gran tabú. Pero lo que vamos a hacer es, hombre, no vamos a hablar de muchísimas tumbas, pero sí es verdad que ese tipo de tumbas de gente que, bueno, pues que hicieron historia y que a lo mejor, pues, tenemos tumbas muy cerca, a lo mejor hay gente que se va de viaje a un sitio, lo que vamos a hacer es eso, a puntualizar algunas cositas y sobre todo a ir por parte de la historia clásica, la historia universal y también gran parte de la historia de España. Y si me permite, Fernando, una cosa. Te permito. Pues yo creo que estaría bien, oigan, en el momento en el que estamos grabando, cuando se va a emitir, pues trasladar todas nuestras condolencias y todo nuestro cariño a todos los familiares de los fallecidos por la Dana en Valencia y sobre todo a todo el pueblo de la comunidad valenciana, que yo creo que hoy más que nunca pues todos somos Valencia y creo que estamos todos pues sobrecogidos y con el corazón encogido pues por las imágenes que estamos recibiendo, ¿no? Mucho ánimo y sobre todo si este capítulo pues ayuda pues en estas largas noches y días pues digamos ser un bálsamo, una especie de oasis en tan magno desastre, pues así sea. Desde aquí, de Canarias, yo creo que en nombre de todos los contraescuchas, pues nuestras condolencias y nuestro cariño y sobre todo nuestra mayor de las solidaridades, que vuestro dolor es el nuestro. Desde Canarias y desde cualquier parte donde haya un contraescucha. A mí lo de Valencia, pues creo que como a todo el mundo me está llegando muy profundo, porque es que en este momento que estoy grabando son ya 160 víctimas mortales las que han encontrado y en fin, no era nuestra intención, desde luego no la mía, ni muchísimo menos traer este tema, pero lo teníamos ya preparado, era el día 1 de noviembre y en fin, es una tradición, por lo menos en los países de habla hispana, celebrar los difuntos, incluso en los últimos años se ha colado esto de Halloween. De hecho, estoy viendo a Carlos ahora a través de esto lo hacemos vía una videoconferencia y estoy viendo a Carlos que se ha puesto de fondo, se ha ambientado con un croma y veo que tiene detrás una especie de palacio gótico lleno de telarañas, con un esqueleto sentado en un sillón de orejas con una chistera. Vamos, más de discoteca ambientada para Halloween, imposible. ¿Esto te lo has puesto, lo tienes normalmente o te lo has puesto para el programa de hoy? Me lo han puesto, el Google Meet que tiene estos fondos así como tal, muy bucólicos. Date. Y puse este para ambientar un poco el tema. Yo no soy de Halloween, que soy de Noche de Difunto,
Pero sí es verdad que hace 15 días cuando planteamos este tema no pensábamos que iba a pasar esto, pero yo creo que, y sobre todo también un abrazo a todas las fuerzas de seguridad del Estado de emergencia que están pues prácticamente sobrepasados y luchando contra el reloj. A todos ellos también, yo sé que nos escuchan mucho, Guardia Civil, policía, y sobre todo pues a muchísimas, pues a todos prácticamente, a toda Valencia, pues un abrazo muy fuerte desde aquí. Yo creo que de cualquier parte del mundo se nos está escuchando ahora mismo. Hoy somos todos Valencia y todos valencianos en la contrahistoria. Nosotros, entre tanto, vamos con el tema de la semana, que es esta de las tumbas de la última morada. Creo que hablabas antes de un momento, Carlos, del tema este del turismo de tumbas. Si hay un lugar del mundo en el que se hace turismo, necroturismo, ese lugar se llama Egipto, porque lo que la gente va a ver allí es esencialmente tumbas. Las pirámides de Giza, no lo olvidemos, no dejan de ser tumbas, pero es que si se va más al sur, a la necrópolis de Saqqara, por ejemplo, son tumbas. Si vamos al Valle de los Reyes, lo que tenemos son tumbas. Es cierto que también hay templos, pero lo que la gente va a Egipto, la mayor parte de la gente no es a ver el templo de Luxor, sino a ver las pirámides. Las distintas pirámides son monumentos funerarios o restos encontrados en tumbas. El Museo Egipcio en el Cairo lo que tiene son infinidad de momias, sarcófagos y todo tipo de efectos, como los vasos cánopos, por ejemplo, encontrados junto a estas mismas momias, es decir, en las tumbas, ya sea en pirámides, ya sea en tumbas subterráneas como las del Valle de los Reyes. La más famosa de todas ellas es la KV7, que es la tumba de Ramsés II. Ramsés II fue un faraón, seguramente el faraón más poderoso del antiguo Egipto, también el más famoso. Gobernó, para que nos hagamos una idea, en el siglo XIII a.C. Es decir, estamos hablando de mucho tiempo atrás, pero su memoria aún se conserva. Y esta tumba del Valle de los Reyes, la KV7, porque son muchísimas las que hay en el Valle de los Reyes y tienen un código, pues sigue siendo una de las tumbas más sorprendentes, a pesar de que cuando llegaron los arqueólogos, cuando se la encontraron, hay que tener en cuenta que la egiptología no nace hasta el siglo finales del XVIII, ya principios del XIX, y cuando llegaron allí los primeros europeos, lo que se encontraron es la tumba saqueada. Pero aquello debió de ser una cosa sorprendente. No hay más que ver la Tutankamón, que fue un rey menor, lo que se pudo encontrar a Howard Carter allí en 1923. Así que imaginemos cómo sería esta tumba en su momento, en el momento en el que enterraron allí a Ramsés II. Y no solo eso, sino también que no ese por ejemplo, la determinación de la K, ¿no? Viene por el king, ¿no? Por el que son reyes, ¿no? Los reyes de Faraón y faraones de Egipto. Una de las cosas que, por ejemplo, he traído a Ramsés II a este es porque cuando uno puede ir al Museo del Cairo, prácticamente va a mirar cara a cara a un personaje histórico de la magnitud de Ramsés II, ¿no? Cuando prácticamente, pues no sé, pensemos Julio César, Alejandro Magno, muchísimos personajes de importancia que cambiaron el curso de la historia, pues prácticamente han desaparecido o no sabemos prácticamente dónde se encuentra su tumba, ¿no? Julio César fue incinerado, Alejandro, luego hablaremos de él, su tumba está desaparecida, pero es verdad que cuando llegas ahí, lo impresionante es que puedes ver la momia en un estado de conservación, una momia que tiene 3.000 años, y sobre todo la reconstrucción facial que se ha hecho y que te da una perspectiva de cómo pudo haber sido este hombre, Ramsés II, ¿no? Que, como tú me dices, es conocido en Egipto por Ramsés el Grande y sobre todo por cómo duró durante 66 años, que fue el gobierno más longevo de toda la lista de los faraones. Por cierto, una lista de faraones que se encuentra en Turín. Hay un muy buen museo, pues también muy, muy, muy cerca de nosotros, que es el Museo Egipcio de Turín, donde se encuentra allí el famoso papiro, que tiene ahí que ha dado para ríos de tinta, prácticamente por un apartado que son los Semsuhor, pero no vamos a hablar de ellos aquí, pero sí toda esa lista, toda esa cronología que hicieron los Ptolomeos, los Ptolemaicos, que hicieron para
digamos, justificar su presencia en el trono del Valle del Nilo, lo que hicieron fue, pues prácticamente el más longevo fue Ramsés, que prácticamente este hombre lo que hizo fue el primer tratado histórico que nosotros tenemos, que somos conscientes, y lo hizo con los hititas, en la parte, en su provincia de Levante, así la llamaban, que era la zona de lo que hoy es Oriente Medio, las antiguas provincias de Judea y Siria, ¿vale? Pues hasta allí llegaba el dominio de los egipcios. Los egipcios entran en guerra en la famosa batalla de Kadesh, en el que van a, prácticamente lo que hace Ramsés es intentar apuntalar su poder en esa parte, porque era esencial. Ya en ese momento pues estaría lo que nosotros podríamos llamar no la ruta a la seda, pero sí una ruta de conexión con el fondo con el imperio babilonio y fondo de Asia Menor, con las zonas de las riberas del Mediterráneo, y lo que hizo Ramsés prácticamente era intentar apuntalar ahí para mantener esas vías de comercio pues con otras partes, con el Caspio, con el Mar Negro, con Arabia y con la zona de Asia. ¿Qué pasó? Que bueno, en aquella batalla, la batalla fue una especie de empate en la que los hititas y los egipcios sufrieron numerosas bajas, y sobre todo, aunque es verdad que Ramsés se atribuyó la victoria, digamos que si fuera por puntos hubiera ganado los egipcios, pero verá que fue una victoria pírrica, y los hititas entendieron otra vez que otra batalla de esas magnitudes pues prácticamente dejaría a su ejército en fuera de juego, lo que se provocó un tratado de comercio, de amistad y de ayuda mutua defensiva en caso de ser atacado alguno de los dos reinos. Es el tratado más antiguo que tenemos entre dos países, y provocó que prácticamente los dos reinos florecieran, digamos, porque ya los dos ejércitos combinados, hitita y egipcio, pues hacían que a cualquier rival de la zona pues se lo pensara dos veces a la hora de atacar, y provocó pues eso, el florecimiento, y no solo eso, sino también pues el intercambio cultural, ya que muchísima información desde lo que iba a ser Persia, la antigua Sumeria, pues iba a llegar al Valle del Nilo, y viceversa, muchas de las costumbres y tradiciones y mitologías egipcias iban a estar ahí, gracias a ese tratado. Bueno, este hombre murió a 90 años, para hacer la época prácticamente era algo impensable. Era un hombre bastante alto, bastante muy, digamos, muy con las facciones muy aguileñas, y murió de causas naturales. Como bien decía, su tumba, la KV7, pues bueno, tiene pinturas y relieves, ya que este hombre fue, digamos, también uno de los precursores de dejar las cosas en relieve, en la piedra, por una sencilla razón, para que en futuros faraones no se pudieran quitar las cápsulas de nombre de Ramsés II y pusieran a lo mejor la de ellos, y digamos, quitaran el lustre a las victorias de Ramsés y se le atribuyeron otras. Por eso lo puso en grabado, para que aquello quedara mucho más fijo, y sobre todo a él le debemos el templo de Abu Simbel, que se encuentra pues también en la zona más al sur, sí, mucho más al sur, y de Karnak, y del Valle de los Reyes. La tumba de Ramsés II, la KV7, uno de los problemas que tiene era una tumba gigantesca, pero subterránea, por supuesto. Pero el problema que tuvo, creo que no sé si fueron inundaciones o que la piedra no era muy buena, las pinturas apenas nos han llegado. Cosa que no sucede con la de otro Ramsés, que no era su hijo, en este caso es Ramsés III, aunque mantiene el ordinal. Reinó, creo que fue un siglo más tarde, una cosa así, que esta es la KV11, y esta sí que tiene, además aparece de manera continua en los documentales sobre el Antiguo Egipto,
unas pinturas en un estado de conservación magnífico. Cuando las ves, parece que están pintadas ayer por la tarde. Es cierto que han tenido restauraciones y demás, pero con unos colores vivos, una cosa realmente llamativa. Lo de Ramsés II debió ser una cosa así, pero mucho más. La de Ramsés III es quizá, no lo sé, la tumba del Valle de los Reyes, al menos por su parte pictórica más famosa. Y esta es una tumba realmente espectacular. Y tuvo que haber sido espectacular la de Ramsés II, primero porque Ramsés III gobernó gran parte en crisis, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Ramsés III, hay una contrahistoria que tú hiciste sobre los pueblos del mar, bastante detallada y que, digamos, remito a todos nuestros que están escuchando a que escuchen este apartado. Los pueblos del mar fueron unos piratas prácticamente, unos pueblos que de repente saltan de lo que sería, se calcula que el Mar Negro, la zona Bulgaria, muy al norte de Grecia, que entran en las riberas del Mediterráneo Oriental, prácticamente asaltando casi todos los pueblos ribereños. El pueblo que prácticamente en aquel momento estaba sufriendo una sequía, que era Egipto, una sequía que ya llevaba varios años produciéndose, lo que han advertido muchos paleometeorólogos, que posiblemente en aquel momento había habido un cambio el climático producido o por el impacto de algún asteroide, de algún meteorito en la corteza terrestre, o alguna erupción volcánica que había provocado una especie de invierno nuclear y mini glaciación, lo que hicieron que pueblos muy al norte, incluso pueblos que se encontraban en las estepas, empezaran a empujar a otros pueblos que estaban mucho más abajo. Lo que sí sabemos, desconocemos prácticamente mucho de los pueblos del mar, pero hay también estudios que hablan de que muchos se asentaron, o más bien se integraron en las sociedades que ya estaban ahí, porque ha habido como un cambio prácticamente cultural. Lo que este hombre, Ramsés III, sí los combate. Él sabía perfectamente que Egipto era una pera en dulce para esta gente. Sabía que si no defendía, prácticamente se iba a enfrentar a una destrucción total de su país, lo que le hace enfrentarse en las riberas del Duero, del Ebro, y se habla también de que es la primera batalla naval conocida, que tenemos al menos fuentes históricas, y simplemente él sabía que abrirse al mar, sus navíos no estaban preparadas para la guerra como la de estos pueblos. Lo que hizo fue crear una especie de emboscada en embudo en el delta del Nilo y prácticamente aniquilar al allí presente, que saltaran a tierra y por superioridad numérica pues aplastarlo. Ahí tenemos a Ramsés III, que fue el último de los grandes reyes, digamos, de los grandes faraones, reyes militares. Por último, de los que tenemos constancia de que se puso al frente de su ejército, llegó hasta los límites del Éufrates, y también fue el primer monarca que nosotros tenemos por constancia que recibió una huelga general, ya que numerosos impagos en el Valle de los Reyes, en trabajadores, pues se hizo, pues hubo una huelga en el que fue, pues prácticamente se podía pensar que fue sofocada a base de sangre y fuego, y no, vamos a ver, este hombre pensó que si se cargaba a trabajadores, pues el problema iba a ser mayor, porque se iba a quedar sin mano de obra. Así que no solo recompensó bien, sino también intentó mantenerlos muy bien alimentados a pesar de la sequía, y eso se produjo también gracias a acuerdos que hizo con otros reinos, en el que más o menos intentó pues hacer muy buenos negocios. Este hombre también muere por lo que se llamó la conspiración del harem, en el que una de sus mujeres, la madre de uno de los príncipes llamado Pentaur, Tille se llamaba esta reina, pues lo envenenó y lo estranguló. De hecho, aunque el estado de conservación de esta momia no estaba en las condiciones que teníamos a Ramsés II,
pero sí es verdad que pruebas ya del siglo XX y finales del siglo XX y principios del XXI, pruebas tomográficas, resonancia, dieron a entender que este hombre pues murió pues estrangulado. O sea, no solo lo envenenan, sino también para asegurarse de que el veneno iba a ser su efecto, lo estrangulan allí, pues lo estrangulan en la cama, que también es una práctica pues en la que muchos monarcas y gobernantes a lo largo de la historia han muerto, ¿no? Han sucumbido pues por los más cercanos, muertos en la cama. Bueno, pues este es Ramsés III y prácticamente ya lo que se iba a abrir prácticamente hacia adelante, pues ya iba a ser la decadencia de Egipto. Digamos que ya habían alcanzado su cenit y a partir ya de Ramsés III, pues de manera muy gradual irían descendiendo hasta pues la última de la faraona, Cleopatra VII Filopator, que tampoco su tumba se han encontrado en la llena de Marco Antonio. Porque quizá esté en Alejandría. Bueno, esto lo veremos con Alejandro Magno. Pero antes de Alejandro Magno, me gustaría pasar por otro emperador. En este caso, el imperio aqueménida. En el extremo opuesto del creciente fértil en Persia, encontramos una tumba, la de Ciro el Grande, en Pasagarda. Es decir, en los montes Zagros, perdón. No es una ciudad, no la busquéis porque no creo que está cerca de Shiraz, pero no es una ciudad como tal, es un sitio arqueológico. Es curioso porque la magnificencia de las tumbas de los reyes de Egipto, los faraones de Egipto, contrasta con la sencillez de los reyes aqueménidas, que se hacían llamar reyes de reyes, etc., pero luego se enterraban. El caso de Ciro es paradigmático. Alguien tan grande, Ciro el Grande, se mandó enterrar en una casita de piedra, ¿vale? Cierto es, sobre un pedestal, pero una casita de piedra, en la que sabemos que es su tumba porque tiene una pequeña inscripción. La tumba de Ciro tiene un valor histórico incalculable, pero desde el punto de vista arquitectónico deja un poco frío, como bueno, un rey tan grande con una tumba tan pequeña. No sé si tú la primera vez que lo viste te sorprendió. Sí, me sorprendió y de hecho busqué si había habido algo. Bueno, normalmente sabes que las tumbas tienen una especie de reconstrucción en 3D, infográfica de cómo pudo haber lucido, pero no, es una tumba muy también, es prácticamente como si fuera un pequeño templete en medio de la nada, y lo que pasa es que Pasagarda es un cruce de camino. Los persas, los babilonios, sobre todo, y luego, bueno, los primeros babilonios y luego los persas, creían prácticamente sus estados estaban divididos por los 4 puntos cardinales. Y el punto exacto, el punto de unión era Pasagarda. Por lo tanto, no era un hecho baladí que él estuviera enterrado ahí. Digamos que era como una especie de chincheta o esa piedra clave en la que sustenta, por ejemplo, un arco de bóveda, ¿no? Que él estaba ahí enterrado simplemente para sustentar lo que es el imperio persa. Prácticamente Ciro funda, como tú dices muy bien, el imperio persa aqueménida, imperio que se va a perder con Jerjes II, con la entrada de Alejandro en todo lo que iba a ser Asia, pero ojo, Alejandro admiraba a Ciro el Grande porque ha sido uno de los grandes monarcas de la historia occidental, o sea, de la historia a la que nosotros pertenecemos, que la historia pues más o menos común al mar Mediterráneo, ¿no? Prácticamente desde el Indo hasta Portugal, pues prácticamente todo eso, pues este es uno de los grandes monarcas. Alguien que llegó y quizás a lo mejor alguien se va a echar manos a la cabeza, pero bueno, sería como la primera gran constitución, digamos, que son los cilindros de Ciro, en el que reflejó prácticamente el derecho a la libertad religiosa y derechos, o sea, y derechos sobre los ciudadanos, ya que fue una persona bastante instruida, muy culta, fue guerrero como cualquier rey que se le pedía en aquel momento, pero fue un hombre que entendió prácticamente la particularidad de su imperio, ya que los babilonios se habían portado, digamos, los medos, el pueblo medo sobre todo,
el que era el principal en en aquellos momentos, se había portado de manera muy miserable con los persas. Este entiende prácticamente que va desde el pueblo de los judíos a los medos, a los persas, a la parte alta de los sumerios, incluso a zonas como más arriba, a la zona Batracia, ya muy pegada a las zonas de Afganistán. Y él entendía que prácticamente para gobernar tenía que haber una tolerancia y sobre todo pues cierta igualdad entre sus conciudadanos. De hecho, fueron famosas las calzadas, muy parecidas a las que de hecho, cuando llegan los españoles a Perú, en las famosas calzadas, esas calzadas en las que habían mensajeros que unían prácticamente el correo, pues también les recordó a todo lo que habían leído de Ciro el Grande, de la zona de Persia, en la que pues habían comunicaciones, porque prácticamente él quería estar enterado de todo lo que pasaba en su reino, pero también quería que todo el imperio supiera prácticamente cuáles eran las órdenes que desde el palacio se enviaban. Y ya lo digo, es verdad, lo principal que nos atañe pues es esa tumba que está en medio prácticamente de la nada, en ese cruce de los 4 caminos, de los 4 puntos del reino. Y bueno, pues su muerte es incierta. Hay quien dice que muere de fiebre, de una fiebre, otro que muere prácticamente aquejado, pues prácticamente de una enfermedad degenerativa, y otro pues que murió en batalla, pues contra el antiguo de los Masaguetas, de donde la reina Tomiri, quien había propuesto una especie de pacto con Ciro, pues bueno, pues Ciro le propuso para llegar al pacto que se casaran. Por lo visto en la noche de bodas pues lo mata y lo decapita, pero creemos que eso es más una historia lanzada por los griegos, digamos, como una especie de fake news, o sea, los fake news no son invenciones actuales, sino para desacreditar un poco el poder de Ciro, ya que en las riberas de la Anatolia se le temía más que al hambre, ¿no? Y que alguien pudo hacer así. Así, fuera como fuera, ahí tenemos la tumba de Ciro el Grande, uno de los grandes monarcas de la antigüedad, y también alguien que iba a marcar prácticamente el rol, ya que Ciro el Grande, pues por ejemplo, Maquiavelo, prácticamente casi unos 2000 años más tarde, seguiría recordándolo como un rey justo, e incluso Erasmo de Rotterdam también lo nombra, y no hay que olvidar que Erasmo de Rotterdam sería uno de los grandes ideólogos de lo que hoy es la Unión Europea. Así que a Ciro el Grande, ahí le va la tumba y nuestro homenaje aquí en esta contrahistoria. El hombre que acabó con el imperio aqueménida se llamaba Alejandro Magno, era griego, macedonio, para más señas. No tuvo que luchar con Ciro porque no coincidieron en el tiempo, sino con un descendiente suyo, con Darío. Y la de Alejandro Magno, aparte de, haber merecido 2 contrahistorias, nada menos, seguidas, que hice hace ya un tiempo, sobre su vida y su obra, vivió muy poquito tiempo, murió muy joven, a los 30 años, y murió en el año 323 a.C., para que nos hagamos una idea. Bien, es decir, el siglo IV a.C. Uno de los santos griales de la arqueología es la tumba de Alejandro Magno. Nadie sabe dónde está. Alejandro Magno murió ese año, 323, en la ciudad de Babilonia, y podría ser que lo enterrasen allí, aunque todo indica que se lo llevaron a la ciudad que él mismo había fundado en el norte de África, en Egipto, en el delta del Nilo, en uno de los extremos del delta, la ciudad de Alejandría. No fue la única Alejandría que fundó. Tenemos hoy en el sur de Turquía la ciudad de Alejandreta, es decir, que fue fundando ciudades allá donde pudo, y una de ellas fue esta, de la más famosa, desde luego, fue esta de Egipto. Y se comenta que está allí, pero realmente el misterio persiste. Claro, encontrar algo hoy en Alejandría, con la cantidad de terremotos, transformaciones urbanas que ha tenido esa ciudad, es más, cuando uno llega, yo recuerdo la primera vez que fui a Alejandría, que esperé encontrarme una ciudad distinta a la que me encontré. Me encontré de pronto pues una ciudad de Oriente Medio, muy bien, que se notaba que había tenido grandes momentos, especialmente allá por los años 60, 70, había crecido mucho, tenía muchos edificios modernos, pero apenas había ruinas. Como tenía una historia, en fin, la biblioteca, había sido la segunda ciudad del Imperio Romano, nada de nada, ya estaba la columna de Pompeyo,
Y casi pare usted de contar. Me consta que en los últimos años se han hecho muchas excavaciones, pero lo que fuese Alejandría está debajo de la Alejandría actual. Y claro, ahí puedes encontrarte o no la tumba de Alejandro Magno. Es como encontrar una aguja en un pajar. Hay muchas teorías, eso sí. Vamos, teorías hay para aburrir. Una primera que si se encuentra, que se encontró hace poco, hubo una noticia de que creían que habían encontrado la localización de la tumba de Alejandro Magno. Bueno, tengo que explicar que antes dije Jerjes II y era Darío II, para que después no me acuchillen mucho en los comentarios. Me equivoqué, se me fue un poco. Como bueno, todos nos equivocamos mientras hablamos. Eso muchas veces los oyentes no lo entienden, que esto se hace de un tirón y no paramos. Y bueno, pues cuando hablas, el que tiene boca se equivoca, dice el refrán. Así que por favor, perdonadnos algunas erratas que son inevitables. Todos las cometemos. Pues mira, simplemente cuando muere, sabemos que los generales que iban a estar prácticamente a su alrededor van a luchar por el poder para ver quién va a suceder a Alejandro. Sabemos que algún hijo ilegítimo de Alejandro que andaba por ahí lo quitan de escena. Tarda muchísimo llegar la noticia a Beia a la capital de Macedonia para evitar que algún pariente cercano pues reclamara el trono de Alejandro. Bueno, hay como una especie de conjura, primero porque no se supo muy bien. Sabemos que Alejandro pues muere, no hay que apunta a envenenamiento, pero las dos razones médicas más posibles por las que nos ha llegado puede haber sido pues o la malaria o alguna enfermedad degenerativa neuronal que lo que hace prácticamente tiene casi algunos síntomas muy parecidos al de la malaria. Bueno, fuera como fuera, muere, y el que va siendo más avispado es Ptolomeo, el geógrafo, amigo personal de Alejandro desde pequeño, quien se lleva el cadáver hacia Alejandría, simplemente como para, yo custodio el cuerpo de Alejandro, estoy legitimado para gobernar. Ptolomeo ve que prácticamente aquello es inmenso y se va a ocupar de reinar, apuntalar su poder en lo que es el actual Egipto, y entierran, pues bueno, los fautos duran dura casi meses los fautos para el entierro de Alejandro. Se construye un gran mausoleo donde prima loro, a él se le va. Por cierto, esta es otra característica de enterrarlo en un féretro de hierro, plomo, hierro, plata y oro, ¿no? Esos diferentes elementos que van a representar pues siempre los elementos de fuego, tierra, mar y aire en una especie de gesto purificador, pero es verdad que muchísimo se van a hacer así. Y tenemos constancia, por ejemplo, que fue visitado por Julio César, Marco Antonio, que también, y que el emperador César Augusto, pues al ponerle una diadema de oro, de unas flores, le rompió la nariz a la momia de Alejandro Magno. Lo que hay teorías que pudo haber estado en el oasis de Shiva, donde pudo haber sido pues embalsamado prácticamente para su momificación, ser momificado como faraón. De hecho, Alejandro fue reconocido como en ese mismo oasis de Shiva como faraón. Y hay algunas historias que pueden contar que hay una historia que roza la leyenda urbana, pero que también ha tirado mucha tinta para adelante, que es que unos mercaderes venecianos en la Edad Media, en pleno reino de los mamelucos en Egipto, pues llegaron a comprar y pudieron sacar de allí pues un cuerpo, el cual dijeron que era de San Marcos, de la Basílica de San Marcos, y que no era otra sino la de Alejandro Magno. Habían hecho toda una especie de historia de que había
de que cuando los asedios, de cuando las revueltas cristianas en Egipto, en aquel Egipto pagano, lo que llevó a Amenábar a la película, lo de Ágora, ¿te acuerdas de aquella escena? Sí, pues, sí, lo recuerdo bien. Sí, pues que hicieron un cambio, hicieron una especie como de trueque, de cambio, en el que habían metido en el féretro a la momia de Alejandro. O sea, metieron a los dos cuerpos en el mismo sarcófago para protegerlo. Y que lo que se está venerando hoy en día en la Plaza San Marcos, en San Marcos, en Venecia, no es otra cosa sino el cuerpo de Alejandro Magno. Es una historia que ha circulado, que está por ahí, pero lo más posible y lo más plausible es que esa tumba desapareciera prácticamente luego ya en la caída, que pudo haber sido destruida en las revueltas paganas y que incluso cuando entraron ya los musulmanes en esa cuenca del Nilo, pues prácticamente las tumbas que estaban allí pues pasaron al olvido, y que posiblemente a lo mejor algún día pues alguien haga una excavación y de repente van a tropezarse con los restos de Alejandro Magno, eso, debajo de una casa o debajo de una calle, o que ya prácticamente esté perdida porque no hay que olvidar que el Egipto es el país más poblado bueno, yo creo que es el segundo, ¿no?, más poblado de Nigeria. Bueno, estamos hablando, sí, claro, tiene menos que Nigeria, pero son como 100 millones de habitantes. Sí, y siguen creciendo, sí. Y un espacio muy estrecho de terreno. Entonces, ahí está. Pero ahí quedaba esto. Alejandro Magno, yo creo que prácticamente, pues también, alguien que cambió pues nuestra concepción del mundo, amplió la frontera y prácticamente, pues, él derriba por primera vez Occidente derriba ese muro en Oriente, lo que hizo que, por ejemplo, empezaran a fluir muchísimas más durante un espacio de tiempo, pues se empezó la cultura desde el Indo a Europa, y de Europa al Indo, pues fue bastante, y sobre todo, pues Occidente se fascina con todas las riquezas pues de la antigua Babilonia, de la antigua Persia, y muchas de esas cosas empiezan a venir a Europa y van a cambiar, y hubo una regeneración. Es verdad que Alejandro es uno de esos personajes que hace un salto cualitativo y cuantitativo en la historia, no solo con su presencia, no solo con su conquista, sino simplemente pues por todo lo que cambió. Que a veces tenemos que plantear eso, a veces podemos pensar que, o como un tipo como Gengis Khan, ¿no? Nos puede parecer muy extraño, pero su presencia, que también su tumba está desaparecida, hizo cambiar completamente el curso de la historia y del mundo, ¿no? Gran parte del mundo, como lo conocemos hoy, es por la interacción de estas personas que llegan y a través de sus acciones cambian completamente todo. Bueno, ese es el factor individual de la historia, que muchas veces o ciertas escuelas ignoran, como si no importasen las personas, importan realmente. Es decir, que el Imperio Romano, por ejemplo, sería impensable sin personas, individuos como Octavio Augusto o como Trajano, o que la historia de Europa y de la cuenca mediterránea hubiera sido muy distinta sin alguien con la decisión y la determinación de Alejandro Magno. Hablando de Octavio Augusto, a diferencia de Alejandro Magno, sí que sabemos cuál fue su última morada. La última morada suya, y la de Tiberio, y la de Calígula, y la de Claudio, y la de Vespasiano, en fin, la de un montón de emperadores, tanto de la dinastía Julio-Claudia como de la dinastía Flavia. Es decir, para que nos entendamos, los que reinaron durante el primer siglo de nuestra era. Estos emperadores, al parecer, se enterraron en un mausoleo que se conserva en pie en la ciudad de Roma. Si habéis estado allí, seguramente lo habéis visto. Está al lado de la Lapazis, muy pegadito al Tíber, al final del campo de Marte. Para que os hagáis una idea, los que conozcáis bien Roma, justo al lado del puente Cavour. Vamos, no tiene pérdida. Y es un mausoleo de forma circular, que una de las primeras cosas que te preguntas cuando llegas allí la primera vez y te dicen, este es el mausoleo Augusto. Te quedas mirándolo, no es llamativo, pues ladrillo romano, en fin, ladrillo y hormigón romano, el valor histórico que tiene es por lo que fue en el pasado. Pero la pregunta que te haces es, ¿cómo ha podido llegar a nuestros días? Porque lo que tienes alrededor tuyo es una ciudad barroca o del siglo XIX incluso, y te encuentras ahí un monumento del siglo I.
Bien, ha llegado por de estas carambolas que tiene la historia, quedó enterrado, luego se convirtió en un castillo, posteriormente llegaron a hacer una plaza de toros, se corrían corridas de toros dentro del mausoleo de Augusto, y al final ya en tiempos de Mussolini se restauró y se dejó como está ahora mismo, que es cuando se colocó el museo este del Arapacis. Bueno, en el programa de los Julio Claudios era clarísimo. Ellos querían tener un lugar a la vista de todo el mundo en Roma, en el que la dinastía entera, que iba a durar eternamente, naturalmente, o al menos ellos lo pensaban, tuviesen un lugar para su eterno descanso. Sería algo parecido a los panteones reales, que posteriormente, ya siglos más tarde, empezaron a proliferar por los reinos cristianos. No sé si conoces tú personalmente, quiero decir, que hayas visto, porque yo, por ejemplo, nunca he visto la tumba de Ciro el Grande, más allá de fotografías y vídeos, pero en el caso del mausoleo Augusto sí he podido caminar a su alrededor, mirarlo, fotografiarlo, y llama la atención como lo importante que es ese edificio y cómo ha llegado hasta nosotros siendo un monumento funerario. Los romanos no tenían esto de los egipcios, esa obsesión con el más allá, pero dedicaban muchos recursos a sus enterramientos. No hay más que ver a la salida de cualquier ciudad romana, como hay un montón de mausoleos, lápidas de todo tipo y además todas siempre llenas de texto. A los romanos les encantaba escribir y contarnos cosas y lo que habían sido y cómo habían vivido y con qué edad habían muerto, etc. Y en este caso del mausoleo Augusto te sobrecoge un poco, teniendo en cuenta la cantidad de emperadores que estuvieron ahí enterrados, y te quedas sentado mirándolo pensando cómo sería, porque lo que vemos ahora es el esqueleto más básico de lo que fue aquello, de la obra arqueológica que se hizo en los años 30 y que lo dejó así. No sabemos realmente, hay un montón de especulaciones e hipótesis de cómo pudo ser en su mejor momento, es decir, a finales del siglo I de esta era. Sí, pues tenemos descripciones también vagamente, que la verdad que hay reconstrucciones, pero también son reconstrucciones pues muy libres de personas que prácticamente acogieron las pequeñas de esas descripciones de cómo podía estar ese mausoleo de Augusto. Es verdad que también en la Edad Media romana, cuando la ciudad llega a pasar a ser prácticamente un villorrio de 50.000 personas, del millón que pudo haber tenido en su momento en el momento más álgido imperial, también muchas de las obras que estaban allí se utilizaron como cantera. Simplemente hay que echar un vistazo al Circo Vespasiano, al Coliseo, para ver cómo se desmontó pues piedra a piedra gran parte de la fachada. Es verdad que Augusto lo que quiso, aunque Augusto no quiso ser enterrado, digamos, con tanto Fausto, él quería ser incinerado como lo fue su tío abuelo Julio César. Y es verdad que Augusto quizás, es verdad que cuando hablamos de emperadores romanos, casi siempre nos vamos pues a lo típico, ¿no? Hablaremos de Trajano, de Marco Aurelio, de Nerón, de Calígula, pero dejamos muy de lado a este hombre que fue el constructor del imperio y prácticamente el sucesor, ¿no? El que cogió los planos de su tío abuelo para demoler la antigua república y convertirla en una especie de reino sin rey, en el que pues él como príncipe, como principal entre pares, pues iba a dar un poco de equilibrio entre el senado, entre los optimates y los populares, ¿no? Y el pueblo llano. Y este hombre pues lo que hizo va a ser algo que el otro día, Fernando, en las declaraciones que hizo la nueva presidenta de México, en la que nos invita al rey de España y en la que hubo pues agrios debates en las redes sociales, y permítame que meta esta cuña, hay un tema que a veces no entendemos, y es que España en muchísimas cosas, en aquel momento se va a copiar el modelo romano, ¿no? El modelo de integración, de construir, de llevar Roma, de construir pequeñas Romas en muchos lados, y sobre todo la Pax Romana, ¿no? Y en este caso podríamos hablar de la Pax Hispaniae, ¿no? Que durante siglos se mantuvieron fuera de las fronteras las guerras, los conflictos eran o en el mar
pegado a la costa, pero, por ejemplo, México, la Ciudad de México nunca tuvo conflictos armados, no hubo guerras, no hubo ningún enemigo que pudiera atacar allí. O Madrid, por ejemplo, ¿no? Durante, pues, a no ser una guerra civil como la guerra de la sucesión, alguna cosa así, pero no hubo esa guerra. Bueno, por esa razón Madrid no necesitaba muralla. Con una cerca fiscal le bastaba, porque no había temor de que ningún ejército extranjero llegase hasta aquí. Entonces, claro, ese modelo lo infunda Augusto, en el que pacifica completamente. Claro, la autoridad moral no solo era descendiente por vía materna, pariente de Julio César, sino también lo era del gran Mario, del 5 veces cónsul Mario. Y este hombre, pues, él simplemente cuando acaba con el triunvirato y acaba con la guerra civil entre Marco Antonio, Cleopatra y él, pues prácticamente mete a los senadores, los mete en el redil y les explica prácticamente cómo va a ser aquello, y simplemente que hasta aquí habíamos llegado, no se podía mantener guerras infructuosas, sangrantes, y al final de sus tiempos, en una gran frase que hace al Senado, va a decir lo que iba a ser su reinado, ¿no? Cogí una Roma de ladrillos y la dejo llena de mármol, prácticamente porque este hombre pensó en el esplendor, en simplemente en agrandar aquel imperio, y sobre todo, pues, en dar, pues, la mayor de las felicidades a su pueblo, extrapolando y llevando las guerras hacia los límites de las fronteras, ¿no? Y yo creo que esa es la visión, primero, que va a ser Augusto, que van a seguir los diferentes los emperadores de su dinastía, hasta final de siglo, hasta final del siglo, entraron los Flavios también. Sí, y hasta Marco Aurelio más o menos se mantuvo esa idea. ¿Cómo muere? Muere a los 76 años. Hay quien dice que, también es verdad que este hombre tenía toda suerte de problemas físicos, tenía una colitis crónica que le hacía, pues, que los viajes, los desplazamientos fueran un suplicio, tenía que parar cada 2 por 3 para poder ir al baño, ¿me entiendes? Y sufría ataques epilépticos, y pues creen que en alguna crisis muere. Pero hay otras voces, algunas voces, algunos cronistas de la época que hablaron de que su esposa Livia pudo haber acelerado el proceso y que lo pudo haber envenenado para que su hijo Tiberio, que era el que no estaba llamado a sucederle, pues lo sucediera en una especie de complot ahí con la guardia pretoriana, la guardia palaciega, pues de imponer a Tiberio, que todos sabemos cómo acabó la vida de Tiberio, ¿no? En la isla de Capri, pero eso ya es otra historia. En el caso de Trajano, que reinó un siglo más tarde, más un siglo exacto más tarde que Augusto, él no se mandó enterrar en el mausoleo, que estaba en perfecto estado en aquel momento. Trajano murió en el año 117 del siglo, es decir, el siglo II de nuestra era, por supuesto. Y él lo que mandó hacer fue, en el foro que había construido, un foro que está en la parte más al norte de los foros romanos. Ya sabéis que de los foros romanos solo una parte está excavada, otra está debajo de lo que es hoy la Roma moderna. El foro de Trajano, para que os hagáis una idea, los que conozcáis Roma, la vía de los foros imperiales queda a la derecha, el resto de los foros quedan a la izquierda. La vía de los foros imperiales es la que abrió Mussolini en los años 30, que va desde la Plaza Venecia hasta el Coliseo. Bueno, pues hay una de las cosas que llama la atención en el foro de Trajano, aparte de los mercados, llama una columna de un blanco impoluto de unos 30 metros de altura, que es donde, aparte de contar la historia de la conquista de la Dacia, él se hizo enterrar allí. En un templete que hay en la base, mandó que introdujesen sus cenizas y las de Pompeya Plotina, que era su esposa. Bien,
Esto era esencialmente una tumba, pero una tumba en la que Trajano quiso, los romanos era muy común que se incinerasen, quiso que estuviesen sus cenizas y encima lo que él consideraba su principal aporte al imperio, que había sido la adición de una nueva provincia después de que el imperio hubiese quedado más o menos consolidado durante la primera mitad del siglo I. Y esa tumba nos ha llegado, no los restos, obviamente, pero nos ha llegado a la tumba intacta. Es de las pocas tumbas de la antigüedad que tenemos intacta, tal o prácticamente tal y como fue concebida. Y más es de una sencillez pasmosa. Una simple columna que luego sirvió de modelo para columnas, pues es un constante ese tipo de columna en el arte europeo. Mucha gente no lo sabe cuando pasa por delante, que lo que tiene delante es una tumba. Exactamente, un columbario, un sitio donde están las cenizas de Trajano, que es uno de los emperadores buenos, digamos el cenit completamente que alcanza el Imperio Romano. Trajano, que es hispano, es de Itálica, nació en Itálica, y es verdad que cuando él llega, él es proclamado, es uno de los primeros emperadores que van a lanzarse en la avenida del mundo militar, se lanza con las tropas hacia Italia, digamos, para persuadir a cualquier, digamos, usurpador o pretendiente al trono. Este hombre era un brillante militar, muy querido por sus hombres, y prácticamente, como decíamos, en la Germania es proclamado emperador. Tarda todavía un tiempito en llegar a Roma, pero que cuando llega a Roma, él hace algo que va a ser totalmente y se convierte en un emperador civil. Él prácticamente entiende que la Pax Romana tiene que primar, es una persona que es el primero en dar el ejemplo. De hecho, en muchísimos manuales sobre cómo debe ser un gobernante, pues se aduce mucho a Trajano, ¿no? Tanto a Trajano, Adriano como a Marco Aurelio, pero a Trajano primero porque fue una persona que nunca abusó de su poder, pagó impuestos. O sea, pagó impuestos siendo emperador, era una persona que religiosamente pagaba sus impuestos anuales para que nadie pudiera, digamos, lo que se haría ahora, pues hacer una declaración de la renta para que todo el mundo viera que no estaba llevándose ni un céntimo de las arcas públicas. Intentó, siempre fue bastante ser comedido con los gastos e incluso, pues nada, no se le conocía vicio, aunque algún que otro, por buscar algún defecto, decía que le gustaba mucho la compañía de jovencitos y del alcohol, pero es verdad que era un término muy privado, un término que no hacía nunca de puertas para afuera, y fue una persona que también intentó, pues, edificar y sobre todo ordenar urbanísticamente Roma, que se estaba convirtiendo en una verdadera mole, e intentó, pues, prácticamente apuntalar los cimientos para que Roma, pues, prácticamente pudiera crecer en un periodo, pues, corto de tiempo, pero con las máximas seguridades. Trajano, que sobrevivió a la erupción de un volcán, escapó en la zona sur de Italia, escapó por una ventana, creo que fue la explosión de Herculano, y de hecho, pues fue testigo de la erupción, y fue un testigo de lujo, ¿no? Como bien decías, está enterrado en la columna que lleva su nombre, la columna Trajana, están sus cenizas allí, y es verdad que esta tumba fue bastante respetada porque hasta el día de hoy Trajano sigue siendo, pues, uno de sus emperadores más queridos. En la época fue una persona bastante dávida y generosa, sobre todo por la rectitud con la que se mantuvo en el poder y la seriedad. Y hay dos opciones: una expedición militar que hace a Asia para apuntalar lo que iba a ser. De hecho, con Trajano se consigue la máxima extensión del imperio, y la opción era entrar hacia el reino de los partos, hacia todo lo que era el fondo asiático, y muere allí. Unos dicen que muere por un derrame cerebral y otros que y sobre todo otros que
muere por una infección. Y también decir que la columna está a la conquista de los dacios, lo que hoy sería la actual Rumanía y Moldavia, más o menos esa zona, y que esa conquista y luego el sometimiento a pueblos limítrofes que estaban allí procuró pues la entrada de oro a Roma, y que Roma pues tuviera ese esplendor que tuvo y que duraría por lo menos casi un siglo más. Vamos ahora, Carlos, y con esto ya terminamos al menos por este año, porque llevamos ya con el tema 1 hora y nos quedan un montón de tumbas, pero podemos seguir el año próximo, para el 1 de noviembre del año que viene, hablando de tumbas ya de reyes cristianos. Vamos a terminar esta edición de tumbas famosas con una, sin salirnos de la antigüedad, estamos ya en el mismo borde de la antigüedad tardía. Estoy hablando de Teodorico. Teodorico tiene un mausoleo, Teodorico el Grande, es decir, todos estos reyes, muchas veces, como el caso de Ciro, pues llevaban eso del Grande porque fueron reyes realmente importantes. Fue un rey de los ostrogodos. Los ostrogodos fue uno de los pueblos germánicos que ocuparon Italia a la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, Teodorico se hizo enterrar en Rávena. Roma había pasado ya, estamos hablando del siglo VI, no a mejor vida, pero como decía antes Carlos, se había convertido en una ciudad muy pequeñita, de unos 50.000 habitantes. Que a ver, 50.000 habitantes estaba bien para aquella época, pero es que Roma había llegado a tener, en tiempos de Augusto, del propio Trajano, en torno a 1 millón de habitantes. La ciudad estaba en ruinas. Algo similar a lo que nos parecería hoy, qué sé yo, la ciudad de Detroit. Una ciudad que llegó a tener casi 2 millones de habitantes y hoy debe de rondar los 600.000. Es decir, prácticamente más de la mitad, la práctica totalidad de la ciudad en el siglo VI, en tiempos de Teodorico, estaba abandonada, siendo saqueada, sus piedras, lo que había sido los acueductos dejaron de funcionar. Luego la ciudad creció, pero ya mucho más tarde, siglos más tarde. Y pasó la capitalidad a Rávena. Estuvo en Milán y también en Rávena. De hecho, el Imperio Romano de Occidente, la famosa deposición de Rómulo Augustulo por parte de Odoacro, rey de los Érulos, no se produjo en Roma, se produjo en la ciudad de Rávena. Rávena está en la región italiana de Emilia-Romagna, no muy lejos, pegadita, de hecho, a la costa del mar Adriático. Una ciudad estupenda para colocar una capital en tiempos turbulentos, como fueron los últimos años, las últimas décadas del Imperio Romano, porque estaba rodeada de marismas palúdicas, y tenía acceso al mar Adriático a través de un canal. Ver solo desde el satélite Rávena a uno le permite hacerse una idea. Más Rávena, a diferencia de Roma, es una ciudad que no ha crecido mucho, es decir, mantiene todavía ese tamaño reducido que permite que se hayan conservado muchas cosas de esa Italia bizantina que vendría después de Teodorico, de esa Italia tardorromana, y tenemos el mausoleo de Gala Placidia, por ejemplo, y tenemos este mausoleo de Teodorico, que es uno de los orgullos de Rávena, y es en esencia un mausoleo romano. Es un edificio no gigantesco, pero llamativo. Está a las afueras de la Rávena actual, porque veis que la ciudad ha crecido poco. Si Rávena se hubiera convertido en una ciudad de 3 millones de habitantes, se habría comido, por supuesto. Para empezar, habría llegado al mar, cosa que no ha hecho, y sigue teniendo ese canal todavía, y se habría comido este mausoleo. Por suerte nos ha llegado. Es un mausoleo de no muy grandes dimensiones, pero hecho en piedra completamente, de planta circular y con un sarcófago de pórfido que cuando lo ves te quedas un poco sorprendido. Aquello significaba que el rey Teodorico llegó a ser francamente poderoso y que asimismo se consideraba un romano. Alguien que se hacía enterrar en un lugar así porque se consideraba un emperador, no se consideraba un rey bárbaro, ni un germano, ni nada de eso. Esta tumba de Teodorico te hace replantearte la naturaleza de esos reyes que todavía hoy seguimos llamando bárbaros. De hecho, Teodorico vistió a la manera imperial, vistió púrpura, se cortó el pelo a la manera romana, pero romana clásica, y llegó pues a ostentar los laureles. De hecho, él cambia. Y es verdad que los pueblos, por ejemplo los visigodos, que bien nos ha tocado a nosotros, pues ellos se romanizan, primero porque pues prácticamente hay un dicho aquí en Canarias que dice que la luz de la que va adelante es la calumbra, ¿no? Pues prácticamente porque sí quedan inmersos en una civilización que, aunque estaba ya en verdadero declive, pero prácticamente les superaba en conocimiento. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando entran las tropas soviéticas en Alemania, ¿no? Y de repente ven que las calles están asfaltadas, que hay radio, que las casas son
de ladrillo consistente y que hay una urbanidad, y ellos se quedan pues impactados, pues más o menos, pues prácticamente cuando entran, pues imagínate, entran los ostrogodos y de repente pues, se tropezan con la Rámena imperial. Lo que me gustaría, un día podríamos hacer una contrahistoria sobre Gala Placida, porque creo que es una mujer que merece tener una contrahistoria, pues, ¿no? Ya que fue hija de emperador, hija madre y mujer de emperador, ¿no? Y fue emperatriz también y reina de los godos. Pues sí que tiene una contrahistoria, ahora que lo estoy pensando, y una contrahistoria muy interesante. Fue emperatriz romana ya en la parte final, ya en el siglo V, y además fue reina consorte de los visigodos. De los visigodos españoles, o hispanos al menos. Sí, sí, y bastante querida por esta gente. Entonces podríamos echar un vistacito ahí a este. Oye, si te cuento muy rápido Sí, vamos con Teodorico y luego ya nos despedimos, porque no nos da tiempo, ya me fastidia, porque tengo unas cuantas tumbas más preparadas, pero bueno, esto lo podemos dar. Día de Todos los Santos, recuerda, hay todos los años, así que el año próximo podemos continuar. Bueno, sí, pero yo quiero contarte la historia del rey Jaja, que te va a gustar mucho. Ah, sí, que me lo comentabas. Claro, me dio, de la lista que me dio de ideas, me da una que me dejó un poco... Bueno, lo primero que dije fue reírme. Hice el nombre, me hice Jaja. Digo, ¿pero esto qué es? Me dice, mira, podemos hablar de la tumba del rey Jaja de Nigeria. Digo, ¿qué está haciendo Carlos riéndose de mí? Porque ¿quién es el rey Jaja? Bien, a ver, explícanos. ¿Quién fue el rey Jaja de Nigeria? El rey Jaja de Nigeria fue el rey de la ciudad-estado de Opobo, una ciudad que se encuentra en el delta del Níger, y que, prácticamente este hombre fue esclavo. Era un tío muy avispado, fue alguien muy, muy avispado que, su amo, pues era esclavo, su amo le da las riendas del negocio. Este hombre multiplica, el negocio es de la venta de la copra, lo que hoy es el aceite de palma, y este hombre hace suculentos negocios y hace que, el dueño de la empresa pues gane muchísimo dinero. Cuando va a morir, lo libera, lo convierte en su hijo adoptivo y le entrega la empresa. Y este hombre, este Jaja, que se llamaba así, este hombre pues empieza a generar muchísimo dinero, tanto que sus paisanos, sus ciudadanos, lo ven como un modelo a seguir, alguien que ha conseguido su libertad, que es un hombre bastante rico, libera a muchísimos esclavos y los lleva a trabajar con él como hombres libertos, lo nombran rey de esta ciudad-estado de Opobo, y la primera historia que él tiene, o sea, la primera idea y el primer orden que da es que los barcos británicos que lleguen al puerto tengan que pagar unos aranceles y unas tasas por permanecer allí. El cónsul británico le dice que muy bien, pero que él había mandado una carta al Reino Unido, y del Reino Unido pues enviaba una contestación, y que sí, que para adelante, y que por favor que iba a subir al barco para firmar los acuerdos. Así que el rey Jaja sube, pero cuando llega arriba, allí no hay ni acuerdos ni nada, sino lo están esperando bayoneta en mano, lo cargan de cadenas y lo mandan a la isla, a la isla... En Barbados estuvo, ¿no? Según he podido leer. Sí, en la isla Barbados. Al que ahora me confundí entre Aruba y Martinica, sí, en la Barbados. Llega a Barbados, este hombre que pasea allí como hombre libre, pero ve la situación de los trabajadores que estaban en semi-esclavitud, por no decir esclavitud, en Barbados, los organiza y crea una rebelión en aquella isla. Los ingleses, asustados, lo vuelven a capturar y le dicen que lo van a enviar a Londres para hablar con la reina Victoria. En aquel momento, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife sufría una de las mayores epidemias que se cuentan en las Islas Canarias, que fue la epidemia de la fiebre amarilla, que prácticamente llegó a diezmar completamente a la población. Llegó a matar casi a la mitad de la población en aquel momento de Santa Cruz de Tenerife, que era un pueblo de unos 30.000 habitantes, pues prácticamente desapareció la mitad
donde se tuvo fue un barco italiano, un marinero con ganas de farra, salta a tierra, el barco estaba en cuarentena y transmite la fiebre amarilla, y es cuando sale, por ejemplo, un Cristo que está muy cerca aquí donde yo vivo, la iglesia de San Francisco, pues sale para poder parar, y la para. Hay una calle que se llama la calle de las Tribulaciones, y ahí es porque supuestamente se para la fiebre amarilla. Pero en aquel proceso, los ingleses, en vez de ir hacia Londres, entran en Santa Cruz de Tenerife. Claro, está la bandera amarilla de que el puerto está cerrado por epidemia. Le dicen, hablan las autoridades del puerto que qué hacen allí, que si no habían visto, le dicen que tienen le dicen a quien que tienen a un rey de Nigeria, que tal, que van hacia Gran Bretaña, pero que se han quedado tienen que arreglar el barco. Así que a este hombre lo bajan a tierra y lo hospedan justo aquí enfrente de mi casa, se llama el edificio Camayo, pues ahí estaba el Hotel Camayo, ahí lo van a meter en ese hotel, y a este hombre le están suministrando un desayuno de cianuro, arsénico y barbitúrico. Pero esto se lo habían escondido en algo, entiendo, ¿no? Claro, o sea, se lo estaban dando en la comida, y este hombre, claro, en un momento dado empezó a debilitarse. Claro, las autoridades españolas, que se habían enterado de por qué estaban allí, habían marineros lenguaraces, habían hablado demasiado, se personan, y poco más o menos que están invitando, junto con el cónsul británico, le presionando para que aquella gente se fueran, que prácticamente, que ya bastante problemas tenían aquí con la fiebre amarilla, como para que se les muriera un rey nigeriano aquí. Bueno, pues este hombre fallece en 1891, y envían una carta hacia la ciudad de estado de Opobo, porque en ese momento los nigerianos no sabían absolutamente nada de la epopeya que había tenido su rey, sino que el rey había sido enviado para hablar con la reina, y que prácticamente eran amigos, y que la reina lo tenía como un consejero allí por la astucia, y lo tenían a este hombre como una especie de héroe. Y cuando llegan le dicen que en un viaje, en un problema técnico, el barco tiene que atracar en Santa Cruz de Tenerife, con la mala suerte de que este hombre se contagia de la fiebre amarilla y muere. Bueno, estuvo enterrado aquí en el cementerio de San Roque y San Rafael. El hueco todavía está, ahí está una de las tumbas que se encuentra en la esquina, ahí estuvo enterrado pues este rey Jajá de Opobo. Pero se lo llevaron al final. Sí, está en un mausoleo en la ciudad de Opobo, enorme, también precioso, y se cuenta la epopeya, pero lo que se cuenta allí fue que murió a causa de la fiebre amarilla, cuando venía con un suculento tratado firmado entre la reina Victoria y él, y que pues nunca se pudo haber llegado, pero bueno, ahí está, y pueden ustedes ver las fotos de este rey Jajá de Opobo. Bueno, pues una de esas tumbas raras, de esas historias raras, random, que hay en España. Pues bueno, sí, yo la desconocía hasta que tú me dijiste que eso existía. Nunca había oído hablar del rey Jajá, tal cual, ¿eh? Claro, no puedes más que reírte, evidentemente. Luego ya sí, estuve investigando por internet y dije, pues sí que existió. Y claro, ya sé por qué Carlos me recomienda esto. Y es porque iba a decir murió, pues que le ejecutaron realmente los ingleses en Santa Cruz de Tenerife para quitárselo de en medio. Y claro, justo enfrente de mi casa, o sea, justo enfrente, en el edificio que está enfrente de mi casa, ahí murió. Esta es una de las historias que cuento en las rutas aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y es verdad que sorprende muchísimo. Prácticamente nadie en aquí, yo tampoco hasta que lo leí. Esto que lo leí en un libro de historias antiguas escrito por Juan Arencibia, que fue cronista oficial aquí de Santa Cruz de Tenerife. Pues me vi la historia y igual, abrí los ojos y dije, ostras, ¿qué es esto? Y ahí empecé a investigar y bueno, es una historia que entre lo exótico, pues no deja de ser de trágica, que a este pobre lo trajeron aquí prácticamente para matarlo encubierto con la fiebre amarilla, ¿no? Para que nadie se le escapara de que a lo hubieran matado en las Barbados o lo hubieran ejecutado por ahí, porque todo lo que estaban sacando de Nigeria era tan suculento que una revuelta allí les hubiera provocado un verdadero dolor de cabeza. Y lo único que querían era quitarse a este rey de en medio, o al menos someterlo,
y como no se sometió, pues se lo quitaron de en medio ya está, buscando pues la excusa perfecta. Y lo hicieron con engaño, porque le habían prometido primero llevarle a Londres, donde supuestamente se iba a entrevistar con la reina Victoria, que seguramente ni se enteró de todo esto, sería algo que hiciese el Foreign Office o el gobierno británico, y cuando lo sacaron de Barbados, que está más o menos a la misma latitud en el Atlántico que las Islas Canarias, y dijeron, bueno, ¿qué Londres ni qué Londres? Lo dejamos aquí en Canarias, en cualquier puerto. Entraron en Santa Cruz como podrían haber entrado en Las Palmas, a pesar, ojo, de que estaba declarada una peste y no podían, el puerto estaba cerrado, pero insistieron en quitárselo en medio. Yo creo que cuando vieron que había una peste en Santa Cruz, decidieron dejarlo, con más razón. Bueno, y así, al menos que lo quite en medio de la peste. Podemos luego decir que paramos aquí a hacer aguada, qué sé yo, a por provisiones, y se nos murió. ¿Qué le vamos a hacer? Pero como no se les moría ni por la peste, terminaron matándole envenenándole. Además, se cuenta en esta historia de que las autoridades españolas, viendo el sufrimiento de este hombre, prácticamente le dijeron, mira, lo llevan al Barranco del Hierro, un sitio donde hubo una guerra civil, se ejecutó gente, pero estaba a las afueras y le pegan un tiro allí, ¿sabes? Que prácticamente era como una especie de... O sea, era algo muy incómodo, ya que las autoridades españolas estaban por aquí y prácticamente no hay que olvidar que esto era, aunque fuera un puerto cerrado, pero claro, aquí estaba el cónsul de Dinamarca, el de Alemania, el de Francia, el de Inglaterra, el de Estados Unidos, Portugal, había el México, había la comunicación de los barcos con el Golfo de Guinea. O sea, lo que no querían era que aquello, también porque había comercio entre el Golfo de Guinea y España que pasaba por Canarias, y lo que no querían era un conflicto, y sobre todo de que prácticamente era como, mira, a mí no me metáis en vuestros rollos, ¿no? Quitaros, o sea, salir de aquí. Y fue así, prácticamente. Pues una historia, y bueno, pues la tumba está allí, hay una tumba, hay un hueco donde estuvo enterrado. ¿Y hay algo que lo recuerda? No sé, alguna cartelito o algo. ¿O no, tienes que ir con un guía que conozca esta historia? Prácticamente, pues esta historia la cuento yo, y no sé si lo contará otro compañero, y no hay un problema del cementerio San Roque y San Rafael, está cerrado, no se ha reparado, y ahí pues está muchísima gente ilustre enterrada ahí. Por ejemplo, estuvo enterrado Lecuona, Ernesto Lecuona, antes de llevarlo a Nueva York, que fue el que creó Siboney, que procedía aquí de Tenerife y muere aquí. Pero está, por ejemplo, el capitán general García Escame. Hay, por ejemplo, 2 marineros nazis de la Kriegsmarine, bueno, nazis, alemanes de la Kriegsmarine, que están ahí con la esvástica y que están al lado muy cerca de tumbas de unos judíos, de unos judíos que hubo aquí en la colonia judía que estuvo aquí. Es un cementerio que tiene muchísima historia, no se le ha sacado todo el potencial por esto del negro turismo, y igual que como si te das un paseo por la Almudena, ¿no? La cantidad de personalidades que tiene que estar enterrada ahí, o en el cementerio de Sevilla. La Almudena es que es gigantesca, hay un paseo, ahí lo que necesitas es un vehículo a motor para que te lleve, pero si hay autobuses que te dejan dentro, eso es gigantesco, eso es inmenso. Pero hay otros cementerios en Madrid de tamaño más comedido, incluso más bonitos, como las sacramentales de San Justo o San Isidro, que están al otro lado del Manzanares, o no digamos ya cementerios como Père Lachaise en París, que tienen un montón de turistas por las tumbas, por el ambiente. Otros cementerios en Europa también tienen mucho turista. Esto que comentabas antes del necroturismo, de visitar cementerios o ciertas tumbas, es una moda que se puso hace unos años y que, por lo que yo he visto, no ha hecho más que crecer, hasta el punto que en muchos cementerios ya, según ven que alguien saca la cámara de fotos, aparece uno y, por favor, sea usted respetuoso, no haga fotografías aquí, sin darse cuenta que aquello se ha convertido ya en un reclamo turístico. Y sobre todo por el hecho de los epitafios, muchos epitafios, lápidas. Por ejemplo, hace tiempo también entré en el cementerio de la Orotava, en el norte de la isla, para ver tumbas con simbología masónica que están allí. O sea, que el tema de la simbología masónica me gusta. Entonces, es verdad que entras y claro, nosotros tenemos todavía metido muy en nuestro ADN ese tabú a la muerte, pero es verdad que no deja de ser
pues arte, una especie de arte, ¿no? Y también no deja de ser eso, el encontrarte pues la tumba de gente ilustre, ¿no? Bueno, piensa, hasta ahora estamos a tortas de donde está enterrado Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Pero sí, efectivamente, hasta ahora estamos a tortas y se ha hecho un documental magnífico Pues sí. que está en Televisión Española, que lo podéis ver y os lo recomiendo, es realmente bueno. Pero bueno, aquí vamos a terminar, Carlos, que nos hemos enrollado y dejamos un montón de tumbas para el año próximo. Se me ocurren, tengo unas cuantas aquí, nos hemos dejado, bueno, pues todas las medievales y buena parte de las modernas. Pues sí, pues ya volveremos por aquí con una segunda parte. Claro, ya el año que viene, porque esto es mejor tratarlo con tranquilidad. Ya sabía yo que eran muchas tumbas, me habías dado 20 y pico, y dije, no sé yo, aquí hora y pico, pero bueno. Para que tú eligieras la que te gustaba. No, me he saltado alguna porque sí. Me habías propuesto, por ejemplo, la tumba de Jesús de Nazaret, y dije, bueno, si ya nos metemos aquí, no hay programa para otra cosa. Entonces, el tema es que algunas en sí tienen una contrahistoria ellas mismas. Solo sí. lo de Jesús ya es una contrahistoria ellas mismas. Y dije, bueno, esta me la voy a saltar. Pero bueno, pues nada, aquí terminamos, queridos. Vamos a agradecer, se lo agradezco yo, en el nombre de todos, a Carlos, que nos haya acompañado un día más aquí en la contrahistoria. Muchas gracias, Carlos. Como gracias a ti, y volveremos. Y a lo mejor, no sé, ¿qué te parece una lista de muy random de emperadores desconocidos y con historias fascinantes? Pues me parece bien, pues si más me lo dices aquí en antena, así que están todos los contraescuchas al otro lado. Si os parece bien, ya sabéis, no tenéis más que animar a Carlos para que vaya preparando ya esa lista. Bien, queridos, que no quiero quitaros más tiempo, que ya os he quitado mucho en este programa, en este viernes, aunque me consta que podéis escucharlo cualquier día de la semana, de cualquier año. Lo único que toda contrahistoria pues se publica en un día que es el viernes, ya sabéis, 12:30 de la noche, hora de la península ibérica. Y además, concretamente como hemos dicho al principio, el 1 de noviembre. Y esa es la razón por esta temática. Bien, pues con esto terminamos ya. Y como todas las semanas, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.